So, hello everybody and welcome. Hola a todos y bienvenidos. First of all, my name is Maritza. Yo soy Teacher Chris con Open English. Hi guys, welcome back. It is Thursday, or as I say in English, Friday Eve. Welcome. We've almost made it to the weekend. If you are here with us for our class, let us know in the comments. Si estás aquí con nosotros, déjanos saber aquí en los comentarios. Susana Isabel, Stephanie, soy la primera entrada a este chat. Me gustaría aprender a hablar inglés. Bueno, si quieres aprender inglés, estás en el lugar correcto. Entonces, bienvenidos a todos. Hello to all of my friends here on Instagram, YouTube, Facebook. Bienvenidos a la clase de hoy, donde yo voy a compartir algunos consejos para expandir tu vocabulario en inglés. Benicio, nice to see you here again. All right, over on Instagram, who do we have here? Alejandro, Wilma, a few people joining us. So, bienvenidos a la clase. Cuéntame desde dónde estás conectando aquí en el mundo, en ese mundo tan grande. Let me know where you are connecting from. Okay, let me see here. Bélgica la Flaquita, quiero inscribirme. Bueno, voy a empezar con lo más importante. Es que nosotros estamos en promoción en Latinoamérica. Compra un curso, recibe el otro gratis, 2 por 1. Y en España también tenemos una promoción de 40%, si no estoy mal. Entonces, si ustedes necesitan más información sobre las promociones que tenemos en Open English en las varias regiones, o información de cómo puedes inscribirte al curso de Open English para tener clases 24/7, 100% online y con profesores nativos, envía la palabra profe en los comentarios. Profe, P-R-O-F-E, para más información de todo ese proceso de inscripción y todas las preguntas que ustedes tengan, pues déjame saber en los comentarios, pero como para preguntas muy puntuales del precio, en cuánto quedaría el curso con el 2x1, envía la palabra profe en los comentarios. En Facebook e YouTube también voy a dejar un link para que ustedes puedan recibir más información. All right, Marta, hello. Dianora Barrios on YouTube. Hello, Kelly, good morning. Hi, how are you? Okay, let me see. Over here on Instagram, lots of people saying, profe, hello. Who am I? Okay, buena pregunta. Bueno, it's a fair question. Si estás conectando aquí por la primera vez, mi nombre es Maritza, yo soy de los Estados Unidos y hoy les voy a compartir unos consejos para expandir tu vocabulario en inglés. So, my name is Maritza. I am from the United States, from the beautiful state of Michigan. You guys know, if you've connected, I'm always plugging Michigan. Great place to visit. And here I will be sharing some tips about how to expand your vocabulary in English. Okay, let me see. Cote Torres, este tipo de clase de vocabulario está en el curso. Bueno, esta clase, les cuento, esta clase es más como casual, más medio conversacional. Obviamente es como un poco difícil cuando yo soy la única que pueda hablar en esas clases en redes. Entonces, es diferente en ese sentido. En la plataforma, sí, puedes tener como clases de expresiones comunes e interactuar, pero la gran diferencia es que en el curso sí puedes hablar, preguntar, interactuar con tus compañeros, con el profesor, clases privadas. Entonces, es un poco más personalizado en ese sentido que las clases aquí. Lenita, I want to visit Michigan someday. I highly recommend it. Aventura Juro. Hello, how are you? I'm doing great. Thank you for asking. Okay, let me see here. Let me see. Any other questions here before we get started? Y recuerden, si ustedes quieren saber qué nivel tienes de inglés, pues qué nivel actual tienes en inglés, puedes enviar la palabra test, T-E-S-T, para tomar una prueba gratis con Open English para medir tu nivel de inglés. So, if you guys want to discover what your level of English is, you can send the word test, T-E-S-T, to take our free leveling test with Open English. ¿Tienes acento de Bogotá? Yes, I get that a lot. Strangely enough, in Colombia,
people know that I'm not from Colombia, but they say like, it's kind of like Colombian. Y bueno, les cuento que mi esposo es de Tolima, es tolimense. Entonces, como que ustedes están aquí para aprender inglés, yo aprendí español y pues gracias a mi esposo yo he sacado ese acento medio colombiano como brasileño, me dice la gente, y por eso. Okay, let me see. Test. ¿Cómo son las clases en vivo desde la plataforma? Diego, Fanny. Precisamente yo voy a sacar un video para mostrarles cómo es, entonces súper pendientes de las redes de nosotros, pero las clases en vivo son con grupos pequeños. También tenemos clases privadas que son clases como one-on-one con un profesor nativo. Ok, pero pendiente de este video donde puedo mostrarles un poco más. Okay, guys, so let's get started. Our tips to improve your vocabulary in English. Sí, teacher, tienes acento brasileño. Sí, el acento es raro. O como dice mi esposo, que yo digo como braro, si fuera un con B. No puedo pronunciar bien la R en español. All right, everyone. So, tips to improve your vocabulary. Remember, today is more of a conversational class where I will be talking a lot in English so you can practice listening to a native speaker in English. But also, I want you guys to participate in the comments. Let me know what you guys think or what tips you guys have. Eso es como lo bueno de tener como esas clases en vivo en redes, es que ustedes también pueden compartir los tips que han funcionado para ti como learners de inglés. So, tip number one. Okay, so remember, I learned Spanish, so a lot of these tips I use myself when I was learning Spanish. Tip number one is start a vocabulary notebook. Empieza con un cuaderno de vocabulario en inglés. So, this is really important. This will help you organize your words, organize new words, and be able to practice as well. So, my challenge for you guys is to start a notebook and look up a phrasal verb, como buscar, look up and write down 10 new words in English per week. Mi reto para ustedes es empezar con un cuaderno de inglés donde yo quiero que ustedes buscan por lo menos 10 palabras nuevas por semana y anotarlos en este cuaderno. So look up these words, write down 10 new words per week. Y voy a compartir como un tip que me ayudó cuando yo estaba como pensando en esas palabras en español. So here's a tip. I would divide these words into different categories. For example, sometimes it can be hard to think of 10 new words. So divide them into categories. For example, cooking vocabulary. Find 10 new words about cooking. Or vocabulary in your house vocabulary, 10 new words from items of your house that you want to learn how to say, or common words in English from your job. Entonces, puedes como buscar por categorías para organizar ese cuaderno. Por ejemplo, vocabulario de cocina, vocabulario de la casa, palabras comunes que necesitas saber en tu trabajo. Puedes organizar el cuaderno en esa manera. So, it's important though to take time to review the words weekly and practice writing sentences with the words. Okay, Jorge García, you're not late, you're just in time. Recuerda que esas clases son grabadas, entonces puedes repasar por esa clase también en las redes cuando yo publique esta clase. Okay. Let me see. Soy Fer, este video que ha guardado. Sí, y después de la clase voy a subir esta clase a Instagram, YouTube y Facebook. Okay, so start your vocabulary notebook or start a journal. Empezar con you guys can help me here in the comments. Un diario, a diary or a journal,
where you can practice using these new words. For example, if you have common words from your job, write about your day in this notebook. Talk about your day using these words. I think it's really important to keep in mind. Algo súper importante tener en cuenta. Sí es importante aprender vocabulario, las palabras para organizar oraciones. Sin embargo, si solo estás como memorizando palabras, pero no estás usando las palabras en un contexto real, no te va a ayudar mucho con la fluidez en inglés. So, a quick tip, it's good to have lists, different vocabulary words, but if you're just memorizing words, that's not going to help you a whole lot with actually speaking and putting these words into context. So it's really important that you try to use these words in phrases. Practice talking using these phrases or conversations with these phrases. So don't just write them down and say, I learned this word. Practice using them in real life situations. Es importante como practicar usarlas en la vida real, en una conversación real. Porque obviamente no podemos entrar en una conversación diciendo como yellow, red, green, blue. No, tenemos que practicar, escribir y tener como conversaciones con esas palabras. All right, so that was tip number 1, an English vocabulary notebook. 10 new words per week. So let me know here in the comments. Cuéntame aquí en los comentarios. ¿Ustedes tienen como un cuaderno o algo para tomar notas de palabras nuevas en inglés? Let me know here in the comments. Do you guys practice with notebooks? Have you guys ever taken notes of new words? Let me know here in the comments. Neno Camacho, hi there. Welcome. Nice to see you here on Facebook. Okay, talking is my problem. Even Iván, soy yo 10? Yes, speaking is usually the biggest hurdle. Para mí fue igual en español. Como hace 7 años, yo no podía hablar ni nada de español. Me da tanta pena y yo sentía que yo no podía organizar las palabras en una oración, pero poco a poco yo fui como exponiéndome a más conversaciones en español y eso me ayudó mucho. Okay, yes, I practice with a notebook. Okay, yo tengo uno, pero anoto todo lo que veo en clase. Okay, Mirisa Rodríguez, excellent. Eso es el primer paso, como empezar un cuaderno. Very good. Okay, yes, we have a notebook. It's very important for us. Excellent. Mayra Alejandra, yes, I have one. Excellent. Luhan Lu 0, no. So no notebook, that's okay. I would suggest start this week with 10 new words. Pretty cool. I have a notebook and I practice with my friend. Excellent. Lao J 5000, yes. I have my journal. Excellent. Tiago Palmi, no. Pues todavía no. Pero hoy seguramente, o esta semana vas a empezar con un cuaderno, ¿cierto? Okay, very good. Looks like some of you already have these ready to go. Deroxis, eso es súper buen punto. Hay que ser constante, como ir al gym. Yes, I couldn't have said it better myself. English is all about being consistent and practicing consistently, just like going to the gym. You can't go to the gym just one time and leave with a six-pack, although I wish that were true. Okay, let me see. Jorge, my problem is remembering the phrasal verbs. Jorge, puedes hacer lo mismo con un cuaderno de verbos, de phrasal verbs también, y para anotar todos los significados también. Okay, Sile 607, quiero aprender inglés. Recuerden, si ustedes quieren practicar inglés o estás como empezando con ese camino del inglés, puedes inscribir a Open English. Solo tienes que enviar la palabra profe en los comentarios para que podamos enviar todos los detalles del curso de Open English. Okay, tip number two. This kind of goes along with tip number 1. Consejo número 2 va a la mano con consejo número 1. So this is something I still do to this day. I'm just almost dropped my phone here. So
use your cell phone. Use your cell phone to take notes of new words you hear. I still do this in Spanish. Todavía yo hago esto en español. Todavía estoy aprendiendo como nuevas palabras, nuevas expresiones. Y yo, en una conversación, si yo escucho algo que yo no reconozco la palabra o la expresión, yo tomo nota en mi celular. I promise you guys, in my phone, I have a list in my notes section of all these different phrases that I either want to look up or I ask my husband, what does this mean in Spanish? So, eso es muy importante, como cuando estás interactuando en inglés y escuchas algo que no entiendes, bueno, y no tienes tiempo como para preguntar, ¿qué significa eso? Toma nota en el celular. Siempre tenemos los celulares con nosotros. Toma nota de las palabras que no entiendes o no reconoces para buscar en otro momento. So don't forget to always kind of be listening for these new words in English. Really important. Because lots of times we have these basic vocabulary words, but there are words in English that maybe it's slang, something that we only hear in conversation that we want to know. So be sure to take notes. Okay, let me see here. Diego. All right, hopefully that means this class is good. Let me check your comments here. Okay. Mayra Alejandra, profe, una pregunta. ¿Qué libro me recomiendas para personas que estamos comenzando? Mayra, buena pregunta. Mayra, si no estoy mal, la semana pasada Teacher Chris hizo una clase de libros para personas que están empezando. Mi recomendación, la verdad, es empezar con libros infantiles. Libros infantiles porque son como muy básicos, pero a la vez como entretenidos. So start with children's books. My recommendation is Dr. Seuss. As an adult, I still love Dr. Seuss books, and they're really good for pronunciation as well. Okay, so actually that kind of leads me into tip number 3. Eso como también es una buena transición para tip número 3. Es para aprender vocabulario nuevo. Si estás conectando aquí, yo estoy compartiendo consejos para aumentar tu vocabulario en inglés. Tip number 3. Read in English. Read in English. So take time to read different books. Dr. Seuss. Dr. Seuss. S-E-U-S-S. Dr. Seuss. S-E-U-S-S. Dr. Seuss. Tiene unos buenos libros, son como clásicos en inglés, que eso sería mi recomendación. If you're just starting, si estás empezando. So be sure to read lots of different things in English. For example, with some of my students, I ask them, okay, here is a piece of a news article. I want you to read this article. I want you to highlight the words that you don't recognize, and after we can talk about them. Entonces, un ejercicio sería como buscar unas noticias, pues no tiene que ser un artículo muy largo, porque eso puede ser como difícil, pero busca como una noticia y resalta como las palabras que no reconoce. So, look for words that you don't recognize, look them up, and focus on learning what the context is in relation to this news article. Okay, let me see. Any other comments here? Any other comments? Okay. Oh, Monica, I've got lots of comments on my hair this week. Am I having a good hair week? Thank you. All right, yes. Lots of people sending the word test. Recuerden, si ustedes quieren tomar una prueba gratis con Open English, solo tienes que enviar la palabra test en los comentarios. Ivan, soy yo. Where can I get Dr. Seuss? That's a good question. I'm not sure if in libraries around the country or in different countries they would have Dr. Seuss, but look online. There are often different kind of free book resources online that you could probably find Dr. Seuss. These books are pretty old, so they should be online as well. Okay, excellent, Marta. Excellent ideas to apply with my students at school. Yes, Marta. Hopefully these are helpful. Okay, my favorite book in English is The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Interesting. We've got some book
book recommendations here. Very good. Okay, so read lots of books. Read books or different news articles, things that are interesting to you, but be sure to take notes of words that you don't understand, in order to look them up later and apply them to real life conversation. Okay, Benicio, I listen to music on Spotify, and while I'm listening to the music, I'm reading the lyrics as well. Excellent. So this is another great tip. Okay, another great tip is to listen to music. Listen to music, and you got a great point, Benicio. Spotify has the option to read the lyrics. So that's a great option to learn new words as well. So es como otra opción, es como escuchar música en Spotify, porque esa tiene la letra de la canción, donde puedes como leer y también anotar palabras. Very good. Thanks for that tip, Benicio. All right. Number four. Tip number 4. Si te has conectado a una de esas clases antes, ustedes saben que ese tip para mí es fundamental, súper importante. Más que todo para empezar a pensar en inglés. So if you have connected to one of my classes before, you know that this tip for me is fundamental. And it's more to develop your ability to think in English, So let's say you have your cooking vocabulary in your notebook. Let's take it one step further. I want you to write on little post-it notes, with the English word and post them around your kitchen, for example. So, siempre se me olvida cómo decir esto en español. Lavamanos, no sé si se dice lavamanos en la cocina también. Bueno, el lavamanos, pon una nota que dice sink. El horno, pon una nota que dice oven. En un cajón, drawer. Entonces, pon esas notas en tu casa con las palabras en inglés para que cuando veas este objeto, tú puedes empezar a pensar en inglés después, como identificar este objeto en inglés en lugar de español. Okay, lavaplatos. Yes, Barbara, that's the word, lavaplatos. I always forget. Okay, thank you. Okay. Let me say, Anta, me interesa hacer el curso con ustedes. ¿Me podrías contactar y explicar sus métodos? Claro que sí. Envíe la palabra profe en los comentarios para más información sobre nuestro curso. Okay, fregadero for the kitchen, lavamanos for the bathroom. Okay, yes, lavamanos. I thought that was true. Thank you, Caro. Lavaplatos. Okay. So, put up these different notes in your house with the word in English so you can identify these different objects in English rather than in Spanish. Okay. All right. So that was tip number 4. And tip number 5. Consejo número 5. This is for, let me see. Ale, una pregunta de clases para niños. Claro que sí, Ale. Tenemos Open English Junior también para los niños de 8 a 14. Entonces, envía la palabra profe también para más información sobre Open English Junior. Okay. Let me see here. All right. So tip number 5. This one is a little more advanced. This es como un poco más avanzado, este consejo. So, playing word games. This one can be a little more challenging, but it's quite fun. Eso puede ser como un poco más retador, pero es divertido. Es como jugar juegos de palabras en inglés. Entonces, les voy a enviar como unas sugerencias de juegos que pueden jugar. Scrabble en inglés, Scrabble. Scrabble is a fun word game. It's a great word game. Crossword puzzles. Se me olvida cómo decir estas palabras en español. Crossword puzzles. La abuelita de mi esposo siempre me dice que va a hacer crucigramas en inglés. I think that's the word. I'm not sure if you guys have played the game Stop, S-T-O-P, Stop. It's another great game
to practice thinking about words in English. Eso es como bueno para practicar como reaccionando con palabras en inglés, playing stop. I think that was like probably a classic game in English class across high schools here. Hangman, ahorcado. Hangman is another good word game. And if you want something really challenging, Wordle, W-O-R-D-L-E. Eso es como muy irritador, pero muy bueno para como pensar en las palabras en inglés. So Wordle is challenging even for native English speakers. It's more advanced, but another great word game to start thinking about lists of words and different categories of words. Yes, crucigramas. Thank you, crucigramas. All right. Neftali, me gusta. Tiene otro horario porque ahora estoy trabajando. Neftali, tengo buenas noticias. En la plataforma de Open English tenemos clases 24/7. Entonces, no tienes que preocuparte por los horarios porque nosotros nos ajustamos a los horarios de ustedes. Obviamente, en esas clases en redes siempre tenemos esta clase a las 11 todos los días. Sin embargo, esta clase queda grabada. Todas las clases quedan grabadas en nuestras redes para que ustedes puedan visitarlas después. Okay, let me see. Any other comments here? So quickly to review our tips here to expand your vocabulary. Number 1, start a vocabulary notebook para repasar por los tips. Empieza con un cuaderno de vocabulario, muy importante. Number 2, take notes on your phone of new words that you hear in conversation that you don't recognize. Tomar nota de palabras en inglés en las conversaciones que tal vez no reconoces para buscarlas en otro momento. Number 3, read in English. If you're just starting, si estás empezando, lea en inglés libros infantiles. Recuerda mi consejo. Dr. Seuss. S-E-U-S-S. Number 4, put post-it notes around your house. Pon notas en la casa con las palabras de los objetos en inglés para practicar cómo identificar cosas en inglés. Number 5, play word games. Eso es como una actividad divertida que puedes hacer en cualquier momento. Okay, let me see here. Definitivamente la profe es colombiana. En clases, I'm honored that you think I'm Colombian. Does that mean my Spanish is getting to a Colombian level? All right, I'm from Michigan, but that's okay. Okay, let me see here. I think the biggest tip I have overall, el tip más importante del vocabulario en inglés es oh, excuse me. Es importante que uno estudia vocabulario, pero es más importante que ustedes están usando este vocabulario en conversaciones. Uno puede estudiar listados de vocabulario todo el día, pero si no entiendes cómo usarlos en una conversación o en frases de la vida real, eso no te va a servir mucho. Entonces, mi recomendación es siempre intentar a buscar la oportunidad de practicar y hablar usando esas palabras en inglés. Eso es muy importante. Ok. Peta, ¿dónde puede conseguir libros infantiles en la web? Peta, voy a hacer la tarea de buscar esto. Yo tenía como unas páginas antes que yo tengo anotado que yo voy a buscar para compartir en otra clase. ¿Listo? I'm going to look up these resources. I used to have a list, but I can't think of them off the top of my head, but I will share them in another class where you guys can find these different books. So that concludes our class today. Yo quería como ofrecer la oportunidad para que ustedes envíen como cualquier consejo que tienes para la clase también aquí en los comentarios. If you guys have any other pieces of advice on how to use vocabulary, how to study vocabulary, send them here in the comments. Recuerda que ustedes también pueden participar y enviar tus consejos también para compartir con las personas que están conectados a esta clase. But thank you everyone for joining today. Muchas gracias a todos por conectar a la clase.
Hay una app para leer libros en inglés, Reinaldo. Bueno, en Open English tenemos una sección donde puedes leer noticias en inglés y tiene como algunas herramientas de apoyo también. Entonces, bueno, voy a hacer otra clase donde puedes encontrar diferentes recursos también. Okay, thank you everyone. Y recuerda, Luz Duha, this is a great piece of advice too. Talk in front of the mirror. Another great way to practice speaking in English. Luz, thank you for this extra tip here. Recuerda que tenemos clases aquí todos los días a las 11. Mañana vamos a estar aquí de nuevo a las 11, a la misma hora, donde yo voy a compartir más tips de cómo no sonar grosero en inglés. Eso es como súper importante, hasta que yo tenía que enseñar a mi esposo estos tips. So tomorrow we will be back here at 11, where I will share different tips to avoid sounding rude in English. Okay. So tomorrow we'll be back here at 11, but if you want to have classes, unlimited classes that are available 24/7 with native English-speaking teachers, send the word profe in the comments. Para más información sobre la promoción, envía la palabra profe en los comentarios y nos vemos mañana a las 11. Thank you everyone for joining our class today. Great discussion. Hopefully these tips were helpful, and I will see you guys tomorrow. Take care, everyone.